Sabes, mientras la pastora compartía, esta semana para mí fue una semana de quebranto. Y tomé un tiempo y me aparté de los que estábamos trabajando. Y tuve un tiempo donde lloré tanto que quedé sin fuerza. Y le decía a mi esposa, estaba con los chicos que estábamos trabajando, pero me sentía débil. Después de que lloré tanto y le pedí al Señor una palabra, y el Señor me dio una palabra que me reconfortó, una palabra que quedó grabada. Es como que el Señor literalmente me está hablando. Y sentí una fortaleza, ¿sabes? Después de haber llorado, pero de ahí en adelante cambió mi vida. Cambió mi vida de cómo entrar en mi conexión con Dios. Y sabes, creo que a raíz de eso los milagros ocurren. Cuando tú conectas con Dios, en medio del dolor o en medio de la angustia, es cuando Dios se revela a tu vida. Por eso es que necesitamos romper el silencio o los miedos, tal vez, a exponerle a Dios tu preocupación. Y sabes, quiero hablarte del dolor a mi victoria. Quiero llevarte a la escritura, porque sabemos que Dios tiene el control. Todos en este momento, y tal vez en algún momento has escuchado que Dios tiene el control. ¿Es así o no es así? Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas que acontecen debajo del cielo, porque todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Y entendemos que Dios tiene el control de aquellos que confían en Él. Pero en medio del dolor muchas veces se nos olvida de que Dios es quien tiene el control. Y sabes, quiero compartirte esta lectura que con el poco tiempo que me han dejado, tengo 30 minutos justo. Y está en el Salmo 18, versículo 6. Y David está en un momento difícil, por eso relata así en este salmo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En un momento difícil, el rey David está levantando su voz. En mi angustia, en mi dolor, invoqué a mi Dios. No estaba pasando nada bonito en ese momento, David. Y todos entendemos que David no perdió casi ninguna batalla. David siempre era un hombre que se llevaba la conquista, se llevaba la victoria. Lo único que a David lo venció fueron los encantos de una mujer, porque no había gigante que pudiera vencerlo a David. Pero los encantos de una mujer lo venció a David. Pero no es lo que voy a hablar. Y quiero que saltemos al libro de Samuel 30, versículo 1 al 4. Y otra vez habla de David. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y Siclag, y habían asolado todo Siclag, y habían prendido fuego. El 2. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero no habían dado muerte a ninguno, sino que lo habían llevado por el camino. Y vino después David estaba en guerra, y él y todos sus hombres por 3 días estaban fuera de la ciudad.
Y cuando ellos regresan de esos 3 días, ellos encuentran que la ciudad donde estaban sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todo lo que ellos tenían, estaba todo quemado, estaba todo destruido. Y en el 3, y vino David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzó la voz y lloraron. Imagínate el panorama cuando se encuentran con la ciudad toda destruida y ninguno de sus familiares en la ciudad. El grito que habrán pegado, un grito de dolor, un grito desde sus entrañas, viendo que su familia y todo lo que ellos habían poseído y todo lo que ellos habían construido se había quedado en nada. Se encontraron con una pérdida grandísima. Todo lo trabajado, como cuando una empresa empieza desde cero y un día cae en quiebra. Y eso ocurrió en pandemia. Gente que quedó en quiebra y a raíz de eso se quitó la vida. Entró en un dolor. Y entonces dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Fue tan profundo el dolor que ellos tenían que lloraron y lloraron con profundo dolor, porque todo creyeron que lo habían perdido. Ellos creyeron, sus ojos le estaban mostrando que lo habían perdido todo. Y lloraron hasta que ya no le quedó fuerza. Yo me imagino que tú has visto a un niño cuando tú le pones en disciplina y llora y hace una pataleta y llora. Yo me imagino así el ejército de soldados fuertes sollozando. Y a raíz de eso, en el mismo capítulo, versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo estaba a punto de apedrearlo. David, siendo un hombre que lo había llevado a varias conquistas, ese pueblo, que los había hecho conquistar, ahora querían matarlo. Ahora estaban planificando apedrearlo a David porque él tenía la culpa. Y muchas veces pasa eso en el liderazgo de una iglesia. ¿Sabes? Cuando el pastor estuvo en los peores momentos de tu vida, o el líder estuvo en los peores momentos de tu vida, y por una vez que el hombre se equivoca, el hombre de Dios o el líder de Dios se equivoca, querés matarlo, querés juzgarlo, querés condenarlo. Así estaba este pueblo, queriendo matar a David, porque se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y dice, y David se angustió, pero ¿sabes por qué se angustió David? David se angustió porque el pueblo no lo entendía. Muchas veces Dios te lleva a momentos difíciles porque quiere tratar contigo. Muchas veces Dios te lleva a momentos donde pierdes muchas cosas y no lo entiendes, pero es porque Dios quiere mostrarte algo. Y David, lo que más le dolía no es que había perdido su familia. A David le dolía que el pueblo no lo entendía. Porque David mismo sabía que Dios es quien da la victoria. David, cuando quería ir al campo de la batalla, David consultaba siempre consultaba David al Señor si era tiempo de moverse. Y vamos a leer el 6 para que entendamos, y te voy a llevar rápidamente a lo que el Señor quiere hacer en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu pérdida. Dios quiere traer la conquista. En el 6, nos quedamos en el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos,
por sus hijas. Mas David, mira, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mientras ellos planeaban quitarle la vida, David se estaba fortaleciendo en el Señor. David no entró en esa angustia por lo que se había perdido. David entró en la angustia por lo que el pueblo no le entendía. Y muchas veces el líder o el pastor entra en angustia porque el pueblo no lo llega a entender lo que Dios está haciendo. Y sabes, en el 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod, un manto que se ponía para entrar a la presencia de Dios. David dice en el 8, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos. Mira cómo David consulta. Ahí está donde te digo, David no se movía por emociones. David no se movía por el problema. David no se movía por la necesidad. David se movía si Dios le daba la orden. Y muchos de los fracasos en nuestras vidas, muchos de los dolores y de las pérdidas y de la angustia en la que entramos, es porque no consultamos a Dios, es porque no pedimos dirección para movernos o dar un paso, sino que nos movemos porque sentimos o creemos que es lo correcto. Pero David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos. Y dice, ¿los podré alcanzar? Y él le dice, síguelo, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Y quiero hablarte tres cosas rápidamente de lo que hizo David. David, lo primero que hizo en esta historia es que se fortaleció en Dios. ¿Y cómo nos fortalecemos en Dios en medio de la angustia, el dolor, el problema, la pérdida que tienes? Buscando su presencia cada mañana, buscando la intimidad con el Espíritu de Dios. Es lo único que te va a fortalecer para tú no cometer ninguna locura, para no entrar en esa desesperación y hacer tal vez lo incorrecto. David entró a la presencia de Dios. Cuando pide el efod, él es para entrar a la presencia de Dios. Querida iglesia, la única forma de fortalecernos es entrando en la presencia de Dios, es buscando al Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos en medio del dolor, buscar fortalecernos en Él. Porque si no nos fortalecemos, va a ser fácil que seamos como una ola de un lado a otro. Pero estando en la presencia de Dios y teniendo comunión con el Espíritu Santo, vamos a ser fortalecidos en medio del, tal vez del caos, en medio del dolor. Y sabes, en Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Querida iglesia, busquemos a Dios. No busque la solución en las personas, no busque la solución tal vez en aquel familiar que está más perdido. Busca la solución en Dios. Buscar a Dios mientras esté cercano. Buscar a Dios mientras verdaderamente hay el tiempo para hacerlo. Eso te dará la fortaleza. Segundo, David consulta. Vemos que él consultó. ¿Qué es lo que debemos hacer, iglesia? Consultar a Dios. Consultemos para movernos, consultemos para dar un paso, consultemos para tomar un trabajo.
la mínima, lo mínimo que tú veas que no tienes paz, tienes que consultarlo. Tienes que hablarlo con un líder. Tienes que buscar la ayuda, porque de otra manera, ¿sabes? Habrá pérdida. Y lo tercero que hizo David, mira lo que hizo David, pero lo vamos a leer antes. En el versículo 17 dice: David, cuando recibe la respuesta que tiene que perseguirlo, David se levanta y se va tras ellos. Y en el 17 dice: y los hirió David hasta la mañana y hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que mataron, sobre los cuales montaron a camellos y huyeron. Y en el versículo 19 dice: y no les faltó ninguna cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Mira lo que pasó. David sale en busca porque recibió la orden. Y dice que llegó y los alcanzó y ninguno se les escapó. Todos. David pudo matarlos a todos. Y dice en el 19 que él recuperó todo. Todo por lo que habían llorado. Todo por lo que habían creído que lo habían perdido. Cuando David llega, porque Dios le dio la orden, porque se movió en el momento correcto, se movió bajo la voluntad de Dios. Mientras él no entró en esa duda, porque muchas veces entramos en duda. El pueblo, el resto del pueblo entró en duda de su líder, entró en duda aún de Dios. Y muchas veces cuando nos vemos en problemas, entramos en duda y cuestionamos a Dios y preguntamos: Dios, ¿por qué tú no estabas ahí? Y preguntamos: ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Pero vemos que David nos enseña tres cosas. Y lo primero es fortalecerse en Dios. Lo segundo es consultar. Y lo tercero es que David pelea desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Él no se cansó. Eso nos muestra, y quiero enseñarte, iglesia, que tú no puedes cansarte hasta que no recuperes todo lo que el enemigo te ha quitado. Tú tienes que pelear hasta recuperarlo todo. Dice: y recuperó todo, cosa chica como cosa grande, todo lo recuperó. Pero eso, ¿sabe qué me dice? Y qué quiero enseñarte, es que tú no puedes creer que todo va a venir por arte de magia. Eso no existe. Tú tienes que pelear en oración, tú tienes que pelear en intercesión, tú tienes que pelear levantándote por tu familia. ¿Cuántos quieren perder su familia? Yo me imagino que ninguno quiere perder a ninguno de sus hijos. Entonces David nos enseña que él, en el tercer punto, él peleó toda una noche. Y muchas veces nosotros estamos peleando por nuestros hijos, sabiendo que están perdidos, sabiendo que están en problemas, pero tardamos 20 minutos solo peleando. Pero Dios quiere que tú te levantes y pelees todo un día. Si es necesario, no comas. Si es necesario, no salgas, pero pelea. Pelea hasta el día siguiente, hasta recuperarlo todo. No puedes quedarte llorando, no puedes quedarte en tristeza y en el dolor. Tienes que pelear para poder tener la conquista. El enemigo va a querer quitártelo todo, porque cuando él consigue quitártelo todo, tu esperanza se muere. Pero te quiero enseñar que a través de un hombre que no fue perfecto, pero fue un hombre que le creyó a Dios y consultaba a Dios. Muchas de las cosas que nos acontecen a nosotros es porque nos movemos con la marea del mundo. Pero nosotros no podemos movernos como se mueven ahí afuera. Nosotros tenemos la Biblia como el manual y la dirección de todo lo que acontece a partir de hoy con nosotros. Pero no consultamos con Dios. Querida iglesia, usted quiere vivir en victoria y quiere recuperar algo que le ha robado.
yo creo que usted tiene que levantarse a pelear. Usted no puede rendirse ante un no. Un no tiene que ser una motivación a seguir perseverando. Recuerde la mujer que quería que se le haga justicia. Ese hombre no tenía temor de ningún hombre y mucho menos de Dios. Pero esa mujer se volvió agresiva y todas las mañanas estaba tocándole la puerta diciendo: hazme justicia, hazme justicia. Y no paró hasta que ese hombre dijo: para que esta me deje en paz, haré lo que ella pide. Querida iglesia, tenemos que insistir y insistir hasta no ver el resultado, porque solo la oración, solo la intercesión y solo Dios puede hacer lo que ya tú no has podido hacer. El problema que ellos tenían ya no lo podían hacer en su fuerza. Ya ellos se habían cansado. Venían de 3 días de combate, 3 días de pelea, 3 días de lucha. Venían cansados a descansar, a comer, a estar con su familia, y se encuentran en el desastre. Imagínate, ante ese desastre vuelven a llorar hasta que no le queda fuerza. Estaban débiles. Pero cuando David le dice: muchachos, Dios ha dado la orden para que salgamos y recuperemos lo que se nos ha quitado. Y no sé qué se te ha sido quitado, pero hoy te digo de parte de Dios, y consulta a Dios y pídele la estrategia para recuperar lo que el enemigo te ha robado. Porque ¿sabes qué? Lo que Dios te ha dado, el enemigo no puede tocarlo. Pero no puedes perder las esperanzas. Pelea. Pelea hasta recuperarlo todo. Ellos sufrieron un robo, pero ellos recuperaron todo. David recuperó su familia. Cada soldado recuperó su familia. Necesitamos recuperar tal vez la ilusión otra vez. Necesitamos recuperar tal vez la pasión que se nos ha perdido. Necesitamos recuperar los sueños. Recuperemos lo que el enemigo nos ha robado. Hoy pidámosles a Dios que nos muestre cómo tenemos que pelear. ¿Cómo tenemos que pelear? No es con fuerza. Si crees que vas a recuperar con fuerza, no es con fuerza. Ya no te vas a enfrentar como David ante un ejército. Ahora te enfrentas a legiones. Pero sabes, dice la palabra que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te enfrentas ante legiones. Pero sabes, la oración es el arma más poderosa para derribar legiones. Y en el nombre de Jesús, el enemigo tiembla. Si hay un nombre en el cual se sujetan las cosas, es en el nombre de Jesús. Es tiempo de levantarnos ya no en nuestra fuerza, ya no en el grito que asusta, sino en el nombre de Jesús, levantarnos. Y por la fe que tenemos en que no hay nada imposible para Él, nosotros vamos a conquistar reinos, vamos a conquistar familias. La iglesia tiene que levantarse para conquistar. Los sacerdotes tienen que levantarse para conquistar. Hombres de Dios, levantémonos y conquistemos el territorio que Dios nos ha dado. Nada. Si tú creíste que estaba perdido, levántate, pero levántate a buscar a Dios para que Él te dé la palabra, y a través de una palabra tú puedas recuperar. Para mí esta semana, como les dije, fue el quebranto. En 20 y tantos años que vengo conociendo al Señor,
No me había quebrantado tanto como esta semana. Lloré como ellos hasta que no me quedó fuerza. ¿Y sabes por qué? Porque no es cosa pequeña construirle una casa a Dios. Y cuando te ves y tal vez siente que la obra te supera o la pérdida te supera, te ves impotente. Pero sabes, Dios me dio una palabra y esa palabra vino para mí como la fortaleza que yo necesitaba. Y la he colocado en la imagen de mi WhatsApp y se quedó grabada. Y le decía a la pastora, esa palabra la he estudiado y sé que esa palabra es la apertura a muchas cosas que Dios va a hacer, no solo en mi vida, sino en el ministerio. Y en medio del dolor el Señor pone esa palabra y dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ese versículo me tiró a mí al suelo. Y el Señor me dice: confía, solo levanta tu mirada y confía en mí. Confía en mí, que la ayuda viene de mí. No viene de los compromisos, no viene de los que prometen y no cumplen. Mi ayuda viene de mí, que hice los cielos y la tierra. Yo creé lo que tú me estás pidiendo. Yo he creado el oro, yo he creado la plata, yo he creado. Y no creas en los que dicen, pero no cumplen. Y eso a mí me trajo paz. Y después habla del cuidado. Si tú lees todo el Salmo 121, hablas del cuidado que Dios hará. No solo te lleva a que confíes, sino que también te promete cuidado. ¿Acaso se dormirá el que te guarda? No dará tus pies al resbaladero. Eso me dice: no te dejaré en vergüenza. No dejaré a Oasis en vergüenza, porque me está creyendo. No dejaré a Oasis porque está creyendo en hacerme casa sin tener nada. ¿Sabes? Es que no estamos invirtiendo solo dinero, estamos invirtiendo tiempo, y el tiempo es valioso. El tiempo no lo recuperamos. Estamos invirtiendo tal vez el recurso que Dios nos dio, el talento que Dios nos dio. Tal vez yo estoy invirtiendo el no estar con mi hijo, llevándolo a que juegue o a su entrenamiento. No lo estoy llevando a un parque. El otro día la pastora me está diciendo: es que a ti nadie te saca de ese lugar. Recuerda que tienes familia. Sí, yo sé que tengo familia, pero Dios me ha dado una asignación y sé que como iglesia la vamos a sacar adelante. ¿Y sabes qué? Les doy gracias a todos los que están trabajando. Que Dios les retribuya, que Dios bendiga la labor y el tiempo que están haciendo en la construcción. Ayer, como les dije, ese fue mi quebranto y le dije: Señor, envíame hombres que estén conmigo trabajando. Y esa oración bastó y Dios me envió hombres para eso. Y sabes, ayer me escribe un pastor y me dice: anoche el Señor me puso que te envió una semilla de ofrenda para la construcción. Y ayer me hizo el envío para la construcción. Dios se está moviendo, Dios está inquietando el corazón. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios está en medio de este proyecto. No, nosotros no nos movimos por emoción o por querer mostrar que somos una iglesia en excelencia, sino que nos movimos porque Dios nos está hablando. Y no hacemos nada si Dios no lo dice. Esta palabra, cuando éramos 20, creo que yo un día la traje a este lugar. Cuando no éramos más que 20,
5 lideraban y los demás eran miembros. Ahí aprendí yo a que cada paso que teníamos que dar teníamos que consultárselo a Dios. Querida iglesia, y aprendí que todo lo tengo que ganar en oración y en intercesión. Pelear hasta no ver resultado. No seamos de los que nos rendimos, seamos de los que perseveramos. Alguien enfermo está en este lugar, levántese como si estuviese sano. Luche contra esa enfermedad, que esa enfermedad no lo consuma. No permita que usted entre a una depresión. ¿Qué es eso? Yo nunca había escuchado depresión. No le dé lugar a eso porque lo va a consumir. Luche contra eso. No es que la depresión me quiere meter a un cuarto oscuro y no quiero nada. No, luche contra eso. Salga, haga ejercicio, camine, busque amigos. Luche contra todo lo que quiere oprimirlo. Luche contra todo lo que quiere llevarlo a usted a una angustia, a un dolor. No se quede tranquilo. Créale a Dios, porque Dios hará con usted proezas. Pero no nos podemos dar por rendido. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Dios cumplirá sus promesas. ¿Sabes? Manténgase fiel y sea honesto con Dios y con los hombres, y usted va a ver la recompensa de Jehová. Solo 2 cosas Dios te pide: buscad y caminar en justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios te pide 2 cositas: que lo busques a Él y que camines en justicia para con Dios y los hombres. Y lo demás que tú buscas, como una casa, cuando te decía la pastora, o como un coche, o como un trabajo, o como un piso, eso va a venir por añadidura, querida iglesia, porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él puede proveer, Él puede mover las cosas a tu favor, si tú lo crees, si tú eres un hombre justo, si tú eres un hombre correcto a los ojos de Dios, y no tratas de engañar a la gente, no tratas de engañar a Dios mismo. Nadie se puede burlar de Dios. Es tiempo de poder. Estaba haciendo es pelear por la causa del pueblo. Pero seamos honestos. ¿Y saben de qué versículo estoy hablando para terminar? El que todos conocemos, Mateo 6. Más buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Querida iglesia, que Dios los bendiga, Dios los guarde.